Buenas tardes, estudiantes. Esta unidad es continuación de la que ya habíamos tenido la semana pasada. Seguimos entonces en la unidad 4, pero esta sería la parte 2. Seguimos hablando de alteraciones osteomusculares congénitas. Recuerden que las enfermedades congénitas son alteraciones o defectos, podemos decir, que se dan durante el periodo de gestación, cuando el feto se encuentra dentro del útero. Son defectos que pueden darse por diferentes causas, diferentes factores. Puede ser por por entrar en contacto con algún agente nocivo en el medio ambiente, por ejemplo. Puede ser efecto de exponerse a alguna radiación, o que la mamá, en este caso la mujer embarazada, ingirió alguna sustancia que causó este defecto congénito, o que tuvo también una enfermedad durante ese periodo en el que se encontraba embarazada. Todo eso puede repercutir en la salud del feto, del bebé, y a raíz de eso puede darse una enfermedad congénita. La primera enfermedad que vamos a ver es la osteogénesis imperfecta, que se abrevia siempre de la forma que están viendo ahí entre paréntesis, OI. Eso siempre van a ser las siglas, la abreviatura de la enfermedad osteogénesis imperfecta. Es un trastorno, en este caso sí es un trastorno congénito, pero también hereditario, genético y hereditario. Es decir, es un defecto en los genes que se heredan de padres a hijos. Específicamente en los genes que producen el colágeno. Hay dos tipos, dos genes que producen el colágeno, y generalmente en estas personas es uno de esos genes el que está alterado de alguna forma, y por eso se produce esta deficiencia de colágeno que repercute directamente en la densidad de los huesos. A estas personas por eso se les llama niños de cristal. Ese es el nombre común que suelen tener los niños con esta enfermedad. Niños de cristal. ¿Por qué? Porque sus huesos son extremadamente débiles y se fracturan con cualquier movimiento. Inclusive con el simple hecho de sentarse y pararse muchas veces se pueden llegar a fracturar. Eso depende también del grado de osteogénesis que tenga este niño. Hay varios grados que no vamos a profundizar tanto en eso, pero dependiendo otra vez de la gravedad que tenga este niño, entonces va a hacer más o menos cosas en su vida diaria sin llegar a fracturarse con tanta facilidad. En la clase pasada habíamos hablado también de la osteoporosis, y dijimos que también se caracteriza por una debilidad de los huesos que se fracturan muy fácilmente porque hay una baja densidad ósea. Esta enfermedad es muy parecida a la osteoporosis, pero se diferencia principalmente en la causa. La osteogénesis imperfecta es de origen congénito, genético y hereditario. Y la osteoporosis es una degeneración que se relaciona mucho con la edad y con el desgaste normal que también tenemos todos a medida que vamos cumpliendo años. Eso no significa que sí o sí
cuando seamos viejos vamos a tener osteoporosis, pero se relaciona mucho con eso. Bueno, volviendo a la osteogénesis, una diferencia muy importante es lo que ven acá en esta radiografía, cómo los huesos se suelen deformar en la osteogénesis imperfecta. Aparte de esa debilidad, esa baja densidad que tienen esos huesos, también suelen deformarse de esta forma, suelen doblarse. Cuando son huesos largos, suelen tener esta forma alterada. Esa es una característica que le diferencia mucho a la osteogénesis de la osteoporosis. Aparte de, claro, que la edad en la que se produce cada una también. La luxación congénita de la cabeza radial es una de las más frecuentes malformaciones congénitas que se pueden ver en los niños. En este caso, como dice su nombre, afecta a la cabeza radial, donde tenemos una luxación, es decir, como ya vimos en clases pasadas, una luxación es cuando un hueso sale del lugar que le corresponde normalmente dentro de una articulación. En este caso, repito, la cabeza radial es la que sufre esa alteración. ¿Y por qué? Porque tiene un proceso de hipoplasia, como dice acá, hipoplasia, que afecta a la cabeza radial específicamente. Esta hipoplasia, habíamos hablado en la clase de alteraciones, de adaptaciones celulares, digo mejor. Habíamos hablado de 5 formas de adaptación celular. Una de ellas era la hiperplasia, que dijimos que era un aumento de la cantidad normal de células, la cantidad normal. Y en este caso nos habla de una hipoplasia, que sería lo contrario, directamente lo contrario a la hiperplasia. Entonces, ¿qué sería? Una disminución de la cantidad normal de células. Hay muy pocas células en esa parte del cuerpo. En este caso hablamos de la cabeza radial. Entonces, la cabeza radial no se llegó a desarrollar completamente, no llegó a tener la forma normal que debería tener, y entonces eso debido a la hipoplasia, que es un número disminuido de la cantidad de células normales en ese órgano. Esta alteración se suele notar ya desde el momento del nacimiento. ¿Cómo se nota? Se nota, su mayor signo es este que vemos acá en la imagen, que es un pequeño bultito en el codo. ¿Por qué? Porque la cabeza radial salió de su lugar, entonces eso es lo que está levantando la piel, digamos. Entonces, también puede llegar a pasar que el niño nace, tiene una vida normal los primeros años, y después porque los padres le estironean en algún momento, o él jugando de repente con otros niños, se llega a estironearle el brazo de esta manera que vemos acá en la imagen de arriba. Entonces ahí se suele desencadenar, que de hecho no estaba luego bien ubicado ahí, ese hueso no estaba luego estable, no estaba bien encajado, digamos, y cuando se produce un movimiento brusco ahí en la parte del codo, un estironeo en el brazo, entonces ahí se manifiesta de forma más evidente. En la hemimelia peronea tibial
tenemos una falta de algunos huesos, la ausencia de algunos huesos, en este caso del pie y del peroné. Todo lo que termine en melia, como dice acá el nombre de esta enfermedad, todo lo que termine en melia indica siempre la falta de algo, la ausencia de algo, que un órgano no está donde debería estar y no está en ningún lugar, de hecho, simplemente está ausente ese órgano. Todo lo que termina en melia. En este caso hablamos de algunos huesitos del pie y inclusive a veces suele faltar también el peroné. Específicamente muchas veces falta, por ejemplo, el dedo meñique. Todo el dedo meñique, se nota también que falta toda esa parte externa del pie, y en casos más graves inclusive también se ve eso en la parte del peroné. Entonces en la pierna, como vemos acá en este niño de arriba, también suele estar ausente ese huesito, y por lo tanto pareciera que está atrofiado este grupo muscular de la pierna. Pareciera como una atrofia, pero en realidad lo que pasa ahí es que está ausente el hueso peroné. En algunos casos, eso ya no es tan común, pero se suele dar también que también podría llegar a faltar algunos huesos de la cadera, o por ejemplo la cabeza femoral a veces suele llegar a faltar en casos muy extremos. Estos niños no suelen manifestar dolor en esa pierna con esa alteración. Suelen inclusive llegan a aprender a manejar ese miembro como el otro miembro, como el miembro sano, como el lado sano. Buscan la maña, buscan la forma y llegan a correr, a jugar, a andar en bicicleta, a hacer todas las actividades normales de un niño. No suele ser un impedimento demasiado grande para que desarrollen una vida normal estos niños. Solo que la falta de ese órgano, de ese hueso específicamente, es muy notable, se nota a simple vista.